Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek no puede más con el peso de sus emociones y rompe en llanto al confesar que todavía no logra olvidar a Tuba Büyüküstün. Una revelación que ha dejado a todos sus fans sin palabras. Todo comenzó en una entrevista que prometía centrarse en el nuevo proyecto internacional de Engin Akyurek, pero que terminó convirtiéndose en una ventana a su alma. El actor, conocido por su serenidad frente a las cámaras, se quebró cuando le preguntaron sobre su pasado junto a Tuba Büyüküstün. Es que, hay sentimientos que no se pueden borrar así como así, dijo, mirando al suelo mientras intentaba recuperar la compostura. La periodista, sorprendida por su reacción, quiso cambiar de tema, pero Engin insistió. No quiero fingir que no significó nada. Lo que vivimos fue real. Ella es una persona muy especial para mí. Todavía la llevo en el corazón. Y eso no cambia, aunque pase el tiempo. Estas palabras, pronunciadas con voz entrecortada, se volvieron virales en cuestión de minutos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, teorías sobre un posible reencuentro y videos recopilando los mejores momentos de la pareja en pantalla y fuera de ella. La conexión entre Engin y Tuba siempre fue motivo de especulación, pero estas declaraciones han encendido nuevamente la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. Lo más impactante fue lo que Engin dijo después: a veces, uno se va de un lugar, pero el corazón se queda allí. Y mi corazón, creo que sigue donde ella está. Tuba Büyüküstün, por su parte, no tardó en reaccionar. En una historia de Instagram compartió una imagen de un paisaje otoñal, acompañada de una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa a Engin: algunos otoños traen de vuelta lo que creíamos perdido. La frase, aunque ambigua, provocó un sinfín de interpretaciones. ¿Era un mensaje cifrado para Engin? ¿Estaba abierta a retomar el contacto? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. En programas de televisión, portales de entretenimiento y redes sociales, el tema se convirtió en tendencia. Algunos amigos cercanos a ambos actores declararon que, si bien hace tiempo que no se ven en persona, nunca dejaron de tener un vínculo especial. Había algo entre ellos que iba más allá de lo profesional, comentó un colega actor. Siempre hubo una mirada cálida, un respeto mutuo que se notaba en cada gesto. En otra entrevista, Engin añadió: no sé si ella piensa en mí, pero yo la recuerdo con una sonrisa. Si tuviera la oportunidad de hablar con ella otra vez, solo le diría: gracias. Gracias por lo que vivimos. El público no ha tardado en tomar partido. Mientras algunos consideran que estas declaraciones son parte de una estrategia mediática para promocionar proyectos futuros, la gran mayoría cree firmemente en la autenticidad de los sentimientos de Engin. Esa mirada no se finge, comentó una fan. Cuando alguien habla desde el alma, se nota. Ante esta avalancha de emociones, los medios comenzaron a indagar aún más. Un reconocido programa de entrevistas anunció una edición especial dedicada a la historia de Engin y Tuba, en la que recopilaron entrevistas pasadas, escenas compartidas y declaraciones que, en retrospectiva, ahora cobraban un nuevo sentido. El análisis de miradas, sonrisas y silencio se volvió casi una ciencia entre los fans. Lo que más sorprendió fue la filtración de un supuesto mensaje privado que Engin habría enviado a Tuba días después de su emotiva entrevista. Según fuentes cercanas, el mensaje decía: no busco revivir el pasado, solo quería que supieras que todavía me importa. Siempre tendrás un lugar en mi vida. Aunque este supuesto mensaje nunca fue confirmado oficialmente, su existencia fue suficiente para mantener viva la esperanza de un acercamiento. En paralelo, Tuba fue vista saliendo de un conocido café en Ñanta, acompañada de una amiga. Cuando los reporteros le preguntaron directamente por las declaraciones de Engin, su respuesta fue breve pero significativa:
cada quien lleva su historia a su manera. No todo tiene que decirse en voz alta. Esa frase, tan enigmática como poderosa, volvió a dividir a los fans. Algunos la vieron como una negativa sutil, otros como una afirmación disfrazada de reserva emocional. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, ambos actores coincidieron en un evento cultural en Estambul. Aunque no estaban programados para aparecer juntos, los organizadores los invitaron a subir al escenario en distintos momentos. Engin fue el primero en tomar el micrófono, y al finalizar su discurso, miró hacia el público con una leve sonrisa y dijo, a veces, uno habla y no espera respuestas. Pero cuando el corazón escucha, ya es suficiente. Poco después, Tuba subió también al escenario para presentar un documental. Al concluir, sin mencionar nombres, dejó escapar una frase que nuevamente encendió las especulaciones: hay momentos que quedan suspendidos en el tiempo, esperando volver a respirar. Las cámaras no dejaron de enfocarlos durante toda la velada. Aunque no se acercaron públicamente, testigos afirman que sí intercambiaron unas palabras en privado, lejos de las miradas. No fue largo, pero fue intenso, comentó una persona del equipo técnico. Ambos se veían con una mezcla de nostalgia y calma. Como si supieran que ya no eran los mismos, pero aún compartían algo profundo. Desde entonces, los movimientos de ambos en redes han sido observados con lupa. Engin comenzó a seguir una cuenta de poesía que antes seguía Tuba. Ella, por su parte, compartió una foto de una taza de café sobre un libro de relatos breves, acompañada por la frase: algunos capítulos no terminan, simplemente se detienen por un momento. Los fans más observadores encontraron una coincidencia casi mágica: el libro en la imagen era el mismo que Engin había mencionado en una entrevista años atrás como su lectura favorita. ¿Coincidencia? ¿Mensaje velado? La audiencia se divide, pero el revuelo no cesa. En una aparición pública más reciente, Engin fue abordado nuevamente por la prensa. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haber sido tan abierto con sus sentimientos, respondió con tranquilidad: no me arrepiento de hablar con el corazón. Prefiero eso a quedarme con lo que nunca dije. Su sinceridad solo fortaleció la conexión emocional que los fans sienten hacia él. En cuanto a Tuba, ha mantenido una postura más reservada, pero no por eso menos enigmática. En una entrevista breve para una revista extranjera, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, su respuesta fue: las oportunidades no se repiten, se transforman. Si algo vuelve, no es lo mismo, pero puede ser mejor. ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa entre estos dos grandes del drama turco? ¿O simplemente son dos almas que aprendieron a aceptar que algunas historias viven en el recuerdo y no en el presente? Lo que es innegable es que, tras estas confesiones, el lazo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün ha resurgido con más fuerza que nunca en el corazón del público. Y como suele suceder con las grandes historias, el final aún no está escrito. Porque cuando se trata de sentimientos auténticos, ni el tiempo ni la distancia son suficientes para cerrar un capítulo que el destino parece empeñado en reabrir. ¿Y tú, qué opinas de estas emotivas palabras? ¿Crees que Engin y Tuba deberían darse otra oportunidad? Nos encantaría leer tus comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad y dejar tu like si te ha emocionado esta historia.